Tenemos ya aquí a Rocío Gallegos, que es directora del diario La Verdad. Te ofrezco una disculpa, Rocío, te hicimos de nuevo esperar unos minutos. Publicas en La Verdad y en todos los espacios que forman parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie de página incluido, una nota que se titula Víctimas exigen al Senado descongelar ley de desplazamiento forzado. Esta nota del diario La Verdad. ¿A qué se refiere esta petición de las víctimas, Rocío? Bienvenida. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes y compartir, bueno, esta lamentable noticia, ¿no? En el sentido de que hay víctimas de desplazamiento forzado de 8 estados que se han tenido que unir para exigir al Senado la aprobación inmediata de esta ley que mantienen congelada desde hace casi 2 años. Recordarán que en el 2019 se empezaron a hacer trabajos para empezar a gestionar una ley que preveniera y protegiera a personas desplazadas. Y en marzo del 2020 esta ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, pasó al Senado, sin embargo, de ahí no se ha movido. Entonces, hay una situación en el sentido de que estas víctimas que están en Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán y Ciudad de México, agrupadas en 25 colectivos, están exigiendo al Senado que por favor descongele esa ley, ¿no? El 30 de septiembre del 2020, el Senado anunció en su Gaceta que esta iniciativa ya aprobada por los diputados iba a pasar a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos. Y bueno, desde entonces se encuentra ahí sin que se haya movido nada. Y mientras tanto, dicen estos colectivos, el problema crece en el país y creo que nosotros lo hemos visto, sobre todo en el caso de Chihuahua, donde se ha podido constatar que hay una gran cantidad de población desplazada en la Sierra Tarahumara. Lo mismo se ve en las sierras de Oaxaca y en otras comunidades de Sonora, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán y la Ciudad de México. La situación es considerada como una grave omisión del Estado y del Estado mexicano y del Senado. Así lo consideran las víctimas del desplazamiento forzado y las organizaciones que la están acompañando en esta demanda. Ellos han señalado que tan solo entre el 2009 y el 2020, más de 356 personas fueron desplazadas en el país y ellos han estado pugnando para que el Estado mexicano reconozca esta crisis como una crisis humanitaria. Sin embargo, dicen, no vemos intenciones de que realmente se pueda prevenir el desplazamiento y se pueda atender la problemática que alcanza a miles. Esta es una situación realmente lamentable, Alberto. Son más de 356,000 personas las que se han documentado que han sido desplazadas en varios estados del país. La ley que está congelada y que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en su momento, entendería que fue la legislatura pasada, es la iniciativa de ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Es importante esta palabra, desplazamiento forzado, esta frase, desplazamiento forzado interno, porque es algo que no es un tema nada más de seguridad nacional o de seguridad de México, está regulado a nivel internacional, Rocío. Sí, así es, y tenemos que recordar que el marco legal que fue aprobado ya por la Cámara de Diputados, con esto decían en ese entonces, pues se busca proteger a las personas que han abandonado sus hogares por motivos de seguridad pública, como la violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales, religiosos y hasta las disputas, ¿no? De lo que son los recursos naturales, desastres naturales, discriminación y una gran cantidad de situaciones. Este fenómeno se ha empezado a documentar en México desde 1972. Hay un rezago muy grande para atender esta problemática. Las víctimas y los colectivos que los acompañan ven una luz en la aprobación de esta ley y así lo externaron cuando lo aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, no avanzó, se quedó en el Senado y creo que hay una deuda muy grande de los senadores para retomar esta iniciativa,
no han dicho por qué motivo se ha congelado y se ha mantenido sin aprobar. Ahorita tú mencionabas la cifra de más de 356 personas desplazadas. Ese era un dato que se tenía 56,000. documentado. Sí, 56,000. 356,000 personas. Hablábamos hasta el 2020. Sin embargo, en los últimos 2 años hemos visto que esta situación ha ido en aumento en algunas zonas del país, lo cual es muy lamentable porque se hace sin ningún marco regulatorio para prevenir la situación y mucho menos para proteger a todas estas personas que se encuentran lejos de su hogar, desplazadas por cualquier motivo de violencia. ¿Y se presenta en qué entidades, de acuerdo con lo que han documentado las organizaciones civiles, Rocío? Y si bien públicamente no han dicho qué es lo que ocurre en el Senado, ¿qué saben las organizaciones que presentan esta denuncia de las razones por las que esta iniciativa se mantiene congelada en el Senado? Para esta demanda que está haciendo el Senado, te digo, son víctimas y colectivos de los estados de Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán y Ciudad de México que se han unido. Ellos solamente saben que no ha avanzado, ni siquiera ha habido algún acercamiento con ellos para fijar algún posicionamiento de por qué pudieron haber detenido, es decir, si pudieron haber encontrado algo que se tenga que subsanar de lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados. No se ha dicho absolutamente nada. Ellos solamente dicen que las familias están realmente buscando justicia, buscando protegerse, a la vez que pugnan porque se les haga justicia con este asunto legislativo, ¿no? Ellos en su posicionamiento hacen peticiones tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales. Ellos están pidiendo que no haya ningún objeto por parte de la Secretaría de Hacienda para que las comisiones del Senado puedan seguir adelante con esta iniciativa, es decir, sobre todo con el establecimiento de presupuestos para poder echar a andar esta ley. También piden que atiendan y corrijan algunas causas estructurales de la violencia, sobre todo en los entornos donde están desplazándose es decir, de las comunidades donde está surgiendo el problema de desplazamiento. Al Senado de la República piden la aprobación inmediata de esta ley en materia de desplazamiento forzado interno y que se tipifique el delito de desplazamiento forzado. Eso es algo que se está manejando. También hay una petición a lo que son los congresos estatales y es que desde ahí también se haga un extrañamiento al Senado para que descongele esta ley y que incluya en sus respectivas agendas legislativas atención a esta problemática. Esta es una situación, dice, ellos están abiertos al diálogo permanente para poder evaluar y proponer medidas de atención a esta crisis humanitaria, señalan. Sin embargo, no ha habido intención de escucharlos y mucho menos de informar qué está pasando y por qué se quedó congelada esta iniciativa aprobada ya por los diputados. Una última pregunta, Rocío. ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene posibilidades de ejercer alguna presión? ¿Ha dicho algo sobre este congelamiento de iniciativa para regular y sancionar el desplazamiento forzado? La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho pronunciamientos sobre la problemática de desplazamiento forzado. De hecho, hace unas semanas hizo un pronunciamiento para el gobierno de Chihuahua, donde pide al gobierno de María Eugenia Campos que atienda esta problemática en comunidades muy específicas de la Sierra Tarahumara, donde ha habido desplazamientos masivos en los últimos años. Sin embargo, no hay un pronunciamiento específico al Senado para que pueda destrabar el análisis y lograr la aprobación de esta ley como lo piden las víctimas. Esa es la situación, Alberto. Sí, y ahora sí mi última pregunta. Para entender un poco de qué hablamos en este fenómeno, ¿quiénes son las personas, las víctimas desplazadas? Campesinos se pudiera llegar a pensar, indígenas, pero ¿son todos? Hay una gran cantidad de comunidades y de pueblos indígenas,
principalmente, pero también hay pobladores de comunidades rurales donde han sido azotados por el crimen organizado, por la violencia. También han sido desplazados con la intención de apropiarse de tierras, de cuestiones de tala ilegal. Hay una serie de factores y de conflictos sociales que está detrás de esta problemática. No solamente son comunidades indígenas, hay campesinos, hay pueblos que simplemente se han quedado semifantasmas porque la gente ha tenido que salir y desplazarse para poner en resguardo su vida y la de su familia. Es decir, hablamos de una amplia variedad de personas, también incluiría, no sé si esté dentro de este conteo, Rocío, zonas urbanas también, ¿no? Sí, o sea, hay zonas urbanas, ahí es el desplazamiento incluso se da de una zona a otra, de las comunidades y de las ciudades, de un sector a otro, pero también dentro de los estados, no solamente dentro del país. En los estados hay de una u otra comunidad y aquí lo vemos mucho, sobre todo con las poblaciones de la Sierra Tarahumara que bajan a las zonas urbanas y también vemos cómo salen de las zonas urbanas hacia otros lugares. Pues muy bien, Rocío Gallegos, directora del diario La Verdad, que se edita en Chihuahua. Muchas gracias, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias por participar en esta entrevista aquí en Momentum. Muchas gracias por el espacio y ojalá y haya eco para estas víctimas de desplazamiento y que el Senado, cuando menos, hable y fije un posicionamiento de por qué no ha podido liberar la aprobación de esta ley. Pues ojalá, gracias. Ojalá, pero andan muy entretenidos en otras cosas, Rocío. Así es, qué lamentable, pero en fin. Gracias, Alberto. Cuídate, Rocío. Hasta luego.